8:43 de la tarde y arrancamos ya nuestra tertulia económica de los lunes con nuestro periodista de cabecera de Libre Mercado, Domingo Soriano. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, lo primero que a mí me gustaría pues comentar con vosotros es la nueva situación que se abre a partir de ahora en Perú con la llegada del comunista Pedro Castillo en Libertad Digital, en Es Radio. Estamos haciendo un seguimiento diario desde la toma de posesión y la llegada de Castillo al poder. Su hombre económico en el gobierno también ha expresado, además, en las últimas horas su deseo de cambiar la Constitución. Y es interesante, yo creo que también la variable española, ¿no? La que señala directamente a Podemos, porque hoy publica Voz Populi como la victoria de Castillo en Perú, bueno, pues va a permitir a la formación morada ampliar su influencia y su negocio, porque a los dirigentes de Podemos es verdad que no tenían contactos en el país andino, pero la victoria de Castillo pues les va a permitir establecer nuevas amistades. Prueba de ello es que Monedero ya ha volado hasta el país. Rayo, ¿cómo ves tú el futuro económico de la nueva era Castillo? Bueno, la verdad es que es una desgracia lo que le ha sucedido a Perú. Recordemos que además le ha sucedido por un margen estrechísimo de votos. No es que haya habido una mayoría aplastante a favor de Pedro Castillo y de Perú Libre, que es la parte más radical de la izquierda peruana, con mucha diferencia. Es una izquierda de corte castrista. No tanto por Pedro Castillo, que bueno, pues al final es entiéndaseme bien, el monigote que han colocado ahí a la cabeza del partido, sino por los cuadros que tiene detrás, en particular por Vladimir Cerrón, que es, además Vladimir claramente pues le viene de tradición familiar, es la cabeza y el alma del partido, es el fundador del partido. Sí. Y bueno, gusta de aparecer pues con fotos de Castro, con bustos de Chávez detrás, es decir, que aquí no hay dudas. Entonces, Cerrón reivindica el marxismo-leninismo abiertamente. Pedro Castillo, pues bueno, es el candidato del partido de Cerrón y bueno, yo no sé hasta qué punto este señor tiene mucha idea de los temas de los que está hablando, porque bueno, es un candidato que parece del pueblo, pero cultura política muy elevada tampoco parece que tenga. Entonces, básicamente está siendo manejado por Cerrón y por este marxismo-leninismo que propone un giro radical del modelo económico de Perú, que es un modelo que en los últimos 30 años le ha proporcionado un crecimiento económico sin precedentes. Con precedentes, pero con pocos precedentes en Iberoamérica, para que nos hagamos una idea, ¿no? Porque a veces sí, las cifras pueden ser apabullantes, pero si Perú creciera durante los próximos 30 años lo mismo que ha crecido en los últimos 30 años, en 30 años Perú tendría el nivel de vida que hoy tiene Alemania, ¿vale? Por tanto, estamos hablando de un ritmo de desarrollo muy acelerado y que en medio de esta bonanza, que además era una bonanza que se mantenía, llegue Pedro Castillo, llegue sobre todo Perú Libre, con su propuesta de cambio constitucional, que no deja de ser una especie de golpe de Estado interno para consolidar todo el poder, porque además políticamente es una constitución, o sea, es inconstitucional convocar la Asamblea Constituyente, pero es que además la convocarían por métodos no democráticos. La mitad de la Asamblea Constituyente no se elegiría mediante sufragio popular, sino a través de asociaciones, de gremios, de pueblos indígenas. Es decir, que básicamente ellos dirían, ustedes escojan la mitad de los constituyentes que a nuestro favor y la otra mitad que vote el pueblo. Y bueno, en los últimos días hemos visto un espectáculo bastante lamentable, que básicamente Pedro Castillo ha escogido de primer ministro a Guido Bellido, que es pues, un señor del ala más a la izquierda del partido, alineado con Vladimir Cerrón, pues un apologista del terrorismo de Sendero Luminoso. Y claro, incluso aquellas personas que en el entorno de Castillo pues son personas de izquierda bastante radical, pero con una cierta cabeza o moderación, dentro de esos parámetros, claro, pues se asustaron. Y en particular, por ejemplo, el que ya es ministro de Economía, Pedro Franque, le llegó a decir que a menos que Bellido hiciera un pronunciamiento público distanciándose de Cerrón y garantizando pues que se van a respetar evidentemente los derechos humanos y demás, que él no aceptaba el cargo de ministro de Economía, y Castillo lo necesita porque de alguna manera Franque es el que le proporciona
esa magia de moderación, ¿no? Franke sí, porque se están refiriendo a él como moderado, eso es. Efectivamente, Franke... Entre comillas, claro. Entre comillas, claro. Dentro de esos parámetros de radicalismo. Bueno, básicamente dice que Castillo no tiene que ver con Castro o con Chávez, que en realidad es como Lula, como Evo, etcétera, y claro, necesitan pues esa figura para captar capital a los mercados y para que no huya rápidamente la inversión extranjera del país. Pero bueno, de momento parece que se ha logrado un cierto equilibrio ahí. Bellido ha hecho ese pronunciamiento público distanciándose de su ideología más radical, y ya terminó con esto. No olvidemos que hace 6 o 7 días hubo el Congreso Nacional de Perú Libre, que fue a puerta cerrada, pero hubo gente que grabó lo que se habló en ese congreso y ha trascendido y tenemos los vídeos, ¿no? Y ahí Vladimir Cerrón dijo varias cosas, pero una muy significativa fue: el partido ha de estar para apoyar al gobierno, pero también para evitar que se desvíe del camino que queremos que siga. Por tanto, no pensemos que esta situación de equilibrio a la que hemos llegado ahora, con Bellido rectificando, Franke ministro de Economía, significa que se renuncia a la senda más radical dentro del programa de máximos de Perú Libre, ni mucho menos. Es simplemente una tregua, pero en los próximos días, semanas, meses y años, si no destituyen a Castillo, pues veremos una ofensiva brutal para ese cambio constitucional, ese cambio de régimen. Me quedo el rayo con el dato, me parece interesantísimo que dabas. Dices, si Perú creciera durante los próximos 30 años, lo que ha hecho estos 30 pasados estarían al nivel de Alemania. Es muy importante para que veamos el verdadero obstáculo que supone la llegada para la economía de Perú del comunista Castillo. Domingo, no sé qué diagnóstico haces tú. Sí, parecido. Bueno, el diagnóstico es muy parecido al de Rayo. Básicamente, reflexiones sería que las cosas no están dadas, que muchas veces en los países ricos, en España, por ejemplo, hemos tenido una situación que no hemos estado tan lejos de que un partido de similares características y con una ideología parecida, probablemente no tan radical, pero por una cuestión pragmática, porque al final estás en la Unión Europea, estás en otro entorno macroeconómico y internacional que no te lo permitiría, pero que Podemos es muy parecido en el fondo del asunto a lo que plantea pues el chavismo en Venezuela o Perú Libre, pues sí, y no hemos estado tan lejos de que Podemos se convirtiese en la primera fuerza política en España, incluso de que, bueno, ahora mismo está en el gobierno. Es cierto que con ministerios algo menores y muy diluido, y tras la salida de Pablo Iglesias en una cierta sensación de descomposición. Pero las cosas no están dadas. Todos los experimentos que se han hecho en Latinoamérica han fracasado, todos los experimentos de esta izquierda radical han fracasado, no ha habido ni uno solo que haya salido bien, pero incluso así el mito del discurso del reparto, de la justicia, tiene mucho atractivo, y entonces vemos como país tras país se siguen equivocando. Es decir, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Chile, son casos claros de éxito económico, con muchas cosas por mejorar, como todos los países del mundo, pero que la situación ha mejorado muchísimo en los últimos 30 o 40 años en los dos países. Sin embargo, la atracción del populismo siempre es poderosísima, y según cómo se manejen los procesos electorales, pues en este último caso en Perú, pues dos candidatos probablemente poco atractivos para muchos peruanos, para otros sí, pues de repente entre un mal mayor, un mal menor, mucha gente no sabe a quién votar y te acaba apareciendo este gobierno. Entonces, bueno, todos sabemos lo que va a ocurrir. Yo creo que todo el mundo sabe lo que va a ocurrir, que sí, es que esto va a ser un desastre a la venezolana. Nos lo imaginamos. Y no, pero sobre todo desde España, no perdamos, porque los pasos son siempre los mismos. El primero es un apoyo directo, radical, absoluto a este gobierno, igual que se apoyó a la apuesta chavista en Venezuela. Luego, según se va descomponiendo el país, empiezan a haber un poco dudas, empieza a regular, se empieza a decir, no, dejad de hablar de Venezuela, porque, cuidado, Pablo Iglesias, por ejemplo, en 2013-2014, en los medios de comunicación cuando salía, decía cómo me gustaría que en España se conociese más la experiencia venezolana. Luego, claro, empezó a haber colas, empezó a haber racionamientos, empezó a haber una carestía brutal, y entonces empezó a decir, ¿por qué habláis siempre de Venezuela? Yo quiero hablar de España. Ya les molestaba, ¿no? claro.
y empezó a alejarse, y eso es lo que vamos a ver en este caso. Entonces, simplemente que lo recordemos según vaya pasando el tiempo. Oiga, ustedes dijeron, ustedes apoyaron a este gobierno, y que no creamos que en España estamos inmunizados, porque además en muchos países, también en Perú, la clase media probablemente pensaba hace 5 o 10 años, no, esto ya no va a pasar aquí no va a ocurrir como en Venezuela o en Chile, y les está pasando exactamente lo mismo, y a nosotros nos podría pasar. Yo quiero que escuchemos juntos y luego lo comentamos, porque, hombre, la semana pasada también hablamos de él, hablamos del Papa, en este caso a propósito de esa reformulación del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Esta vez el Papa ha aprovechado el Ángelus en la Plaza de San Pedro para felicitar a Perú por la llegada al poder de los comunistas. Vamos a escucharlo y enseguida lo comentamos. Saludo a los peruanos que tienen un nuevo presidente. Que el Señor bendiga a su país siempre. ¿Qué os parece? Otra vez en el centro de la polémica, el Papa. A ver, el Papa, no olvidemos que es un jefe de Estado y que en parte pues tiene que mantener relaciones cordiales con todos los países. Lo que yo me pregunto es, cuando salió elegido Bolsonaro, por ejemplo, no lo sé, a lo mejor sí, pero cuando salió elegido Bolsonaro dio este mismo mensaje, porque si no, lo que vemos una vez más es que de alguna manera el Papa está legitimando este tipo de regímenes que además entroncan perfectamente con la nueva doctrina social de la Iglesia que intenta transmitir, y por tanto está legitimándolos políticamente como líder religioso. Y esto es especialmente grave porque, bueno, a lo mejor lo que diga el Papa, no sé, en Reino Unido desde luego pues influye poco, incluso en España cada vez a lo mejor tiene menos importancia, pero en Iberoamérica, en Hispanoamérica en general, lo que dice el Papa es muy importante, es una voz de autoridad moral muy escuchada, incluso la de este Papa. Y, sí, porque claro, sus relaciones con las dictaduras de izquierdas, pues son bastante llamativas. Está el caso de cuando Evo Morales, ¿no?, le regaló aquel Cristo con la hoz y el martillo y el Papa lo aceptó. O sea, al final... Sí, por eso. Que además se le nota en la cara, ¿no?, muchas veces cuando está con la unos simpatía. y con otros. Efectivamente. Entonces, que de estos mensajes legitimando estos regímenes, decía Domingo, claro, en Perú probablemente no hubiesen sospechado que un señor como este podría haber llegado al poder. No lo sospechaba en absoluto. Perú hacía gala de ser uno de los países, digámoslo así, más derechosos, junto quizá con Colombia, y en Colombia puede pasar algo parecido el año que viene con Gustavo Petro, de la región, ¿no? Aquí nunca gobernará la izquierda, mucho menos la izquierda radical. Bueno, pues ahí está, en parte por el rechazo a los Fujimori, se ha escogido la opción que muchos pensaban menos mala en la segunda vuelta, pero bueno, eso está ahí. Y claro, si además el Papa dice, no, pero esto no es malo, esto es bueno, y hay que avanzar en esta dirección, y esto es lo que la Iglesia considera, pues, un régimen consustancial a su doctrina social, prácticamente la nueva democracia cristiana latinoamericana es esto, pues claro, cogerán más apoyos y arruinarán a más países. Domingo. Sí, para mí, como católico, y me cuesta mucho, la noticia, por ejemplo, el artículo, la columna que yo escribí ayer, me cuesta mucho comentar estas palabras del Papa y sobre todo los mensajes de política económica que lanza, porque son muy equivocados. Y además yo estoy de acuerdo con Juan Ramón, que hace mucho daño en Iberoamérica, especialmente también porque él es argentino, tiene un especial predicamento allí. En general la Iglesia Católica probablemente sea la región donde es más poderosa, más fuerte. Y no es la primera vez, no es ya en los años 70, 80 hubo muchos mensajes de la Iglesia Católica en términos económicos que confundieron a mucha gente, porque además se alejan muchísimo de lo que debería ser la labor pastoral normal yo creo que de un cura, de un papa, de un obispo. Es decir, creo que predicar pues la ayuda a los necesitados, predicar que todos pensemos en los demás, que no seamos egoístas, que no seamos avariciosos en el peor sentido de la palabra, pues eso es perfectamente compatible, no solo es compatible, sino que es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con predicar las instituciones del libre mercado, que son las que hacen prósperas a una sociedad. Entonces,
Es cierto, da la sensación de que el Papa, yo estoy con Rayo, habría que ver lo que ha dicho en cada uno de los nombramientos, en cada una de las elecciones de los presidentes latinoamericanos, pero es cierto que la sensación que da en todos sus mensajes es que siente muchísima más simpatía hacia los presidentes de izquierdas que hacia los demás. No hay que olvidar cómo recibió a Macri, por ejemplo, presidente de Argentina, en el Vaticano, y pues eso evidentemente no ayuda desde el punto de vista electoral, o desde mi punto de vista, o sea, quiero decir, o ayuda mucho o ayuda demasiado desde el punto de vista electoral a estas opciones. Y habrá que ver si se produce lo que a mí no me gustaría que se produjera, pero lo que estamos pronosticando, que es que Perú entra en un proceso a la venezolana, o como mínimo, si no a la venezolana, que la verdad es que es un proceso de destrucción tal de riqueza que es llamativo, pero sí en un proceso de estancamiento a la Argentina, pues claro, luego todos aquellos que han apoyado a estas opciones políticas no se sentirán responsables, pero en muy buena parte lo serán. Bueno, pues el Papa, como decimos siempre, en el centro de la polémica. La pregunta no es si multiplicar o compartir. La primera pregunta es qué es un pez, y esta es la columna de Domingo Soriano que acabas de citar y que le recomendamos además leer en nuestro diario digital en Libre Mercado, en libertaddigital.com. Domingo, Rayo, hasta el miércoles, muy buenas noches. Además, mañana tenemos Consejo de Ministros, último del curso, y seguro que nos va a dejar muchísimos titulares. Un saludo, hasta el miércoles. ¿Lo dices como anuncio o como amenaza? Lo digo como amenaza, /anuncio, ya veremos, pero amenaza seguro. Hasta el miércoles. Venga, hasta luego. Adiós, adiós.